Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerle muy especialmente a Fasecolda por el honor que me hace al invitarme a esta jornada, particularmente al doctor Jorge Humberto Botero, al doctor Luis Eduardo Clavijo, a Ingrid por toda la organización de este evento. En primer lugar, quiero decirles que a mí me dieron menos tiempo que a los demás, y no porque se aproxime la hora del almuerzo, sino porque me dieron 40 minutos para hablar de nuestra irresponsabilidad. Y eso es muy poco tiempo, porque yo les voy a hablar de la responsabilidad nuestra, de la responsabilidad de los profesionales. Comencemos. Periódicamente entran al escenario jurídico personas que imponen nuevas realidades. En el pasado remoto, por ejemplo, las personas jurídicas, mucho más recientemente, personas o cosas a las que la ley no les reconocía derechos, por ejemplo, el patrimonio autónomo o el concebido, mejor llamado nasciturus, en el Código General del Proceso. También hace un buen tiempo hicieron su entrada al mundo de lo jurídico los comerciantes, a quienes ya no se les podía tratar como ciudadanos comunes, sujetos al Código Civil, sino como ciudadanos especiales para quienes debía haber unas normas especiales contenidas en el Código de Comercio. Posteriormente, de manera reciente en nuestro medio han aparecido nuevos personajes, entre ellos el consumidor, un personaje indefenso y agobiado a quienes las nuevas normas y las instituciones pretenden proteger de cualquier manera. Y el profesional, que entre otras cosas ha sido caracterizado como una persona que utiliza su saber hacer profesional para sacar ventaja indebida de ese pobre consumidor. ¿El profesional apareció instantáneamente o de un momento a otro? Por supuesto no, el profesional apareció hace un buen tiempo, pero jurídicamente apareció, como enseña el profesor Letourneau en Francia, a golpes de jurisprudencia, a golpes de sentencia, que fueron creando una nueva clase de responsabilidad, la responsabilidad profesional. Con lo cual comienza a aparecer una pregunta muy sencilla, pero muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad profesional? Si es que la hay. Por supuesto, el legislador también ha intervenido para crear esta nueva persona, este nuevo sujeto en el escenario jurídico, porque el legislador ha establecido unas normas para regular, muchas veces de una manera muy intensa, ciertas profesiones u oficios. Piénsese, por ejemplo, en los abogados, en los médicos, o piénsese en la figura del transportador, que es tan absolutamente particular que incluso tiene su propio tipo de seguro. También las circunstancias, por supuesto, han hecho que aparezca esta figura llamada el profesional. La especialización, la necesidad de la especialización, la necesidad de un conocimiento especial han creado la necesidad de ese profesional, quien en teoría es la persona que tiene ese conocimiento especial. Para el profesor Rubén Stiglitz hay algunas circunstancias que han ido preparando el paso para la responsabilidad profesional. Una de ellas, por ejemplo, es el abandono de la irresponsabilidad del profesional, con fundamento en la incertidumbre natural de lo que se conoce como ciencias blandas, es decir, ciencias a las que no se puede llegar con certeza a un determinado resultado. En este punto me atrevería a decir que tiene mucho que ver, en mi opinión, con la diferencia errada, también en mi opinión, por supuesto, entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado.
pues muchas veces se ha considerado que el profesional es una persona que tiene obligaciones de medio y de resultado, y no de resultado, y tan es así que cuando se pone el ejemplo de qué personas tienen obligaciones de medio, inmediatamente se alude al abogado, al médico. La verdad, por lo menos en mi opinión, es que todas, absolutamente las obligaciones son de resultado. Lo que pasa es que no se debe establecer como parte de la obligación, como parte de la prestación, contenidos que no pueden asegurarse como resultados. Si pensamos que la obligación del médico es salvar una vida o la obligación del abogado es ganar un proceso, por supuesto no se podría considerar que esa es una obligación de resultado, pues nadie está obligado a lo imposible. Pero es que el error es considerar que el salvar una vida o que el ganar un proceso hace parte de la obligación. Lo que hace parte de la obligación es hacer lo posible con base en la lex artis para lograr una cosa o la otra, y ese hacer lo posible, que sí hace parte de la obligación, constituye, como cualquier otra obligación, una obligación de resultado. Otros elementos que han dado lugar al nacimiento de la teoría de la responsabilidad profesional y también de su teoría es que se valora hoy en día más el contrato con el profesional, hay una masificación y una burocratización de la actividad profesional y hay una riqueza en el estudio de ciertas obligaciones muy ligadas a este tipo de responsabilidad, como la obligación de información o la obligación de seguridad. Ahora bien, ¿cómo nace el aseguramiento de esa responsabilidad profesional? ¿Por qué nace? Evidentemente por la existencia del comercio, por la existencia de las compañías de seguros, por la existencia de ese mercado asegurador, pero también por otros factores, desde el punto de vista del autor del daño, porque existe la alternativa solidarista, mutualista, propia del pensamiento detrás de la actividad aseguradora, de eludir las consecuencias dañosas o por lo menos de reducirlas. Desde el punto de vista de la víctima, porque es importante lograr el resarcimiento, aminorando el riesgo de insolvencia del autor del daño. Es importante la idea de precaución de los eventos dañosos y el impulso de conformación de nuevas estructuras sociales integradas al mercado asegurador. El nacimiento del aseguramiento de la responsabilidad profesional en Colombia. Ya hace unos años, pero eso no ha cambiado mucho, el profesor Bernardo Botero aquí presente nos enseñaba que en materia de seguro de responsabilidad profesional, Colombia, como la mayoría de los países de América Latina, no ha tenido un desarrollo muy importante y que a pesar de que se han abierto algunos ramos y han sido autorizados ramos por la entidad que los autorizaba en ese momento, la Superintendencia Bancaria, en realidad han sido pocos los aseguramientos de profesionales tales como corredores de seguros, abogados, las propias aseguradoras, ingenieros, clínicas, aunque eso se ha venido desarrollando, sigue siendo incipiente y sin duda alguna en nuestro mercado hay un gran espacio para el desarrollo de productos de seguro de responsabilidad profesional. Por ello, el plan de exposición va a ser el siguiente. En una primera parte vamos a hablar del riesgo asegurado como tal, es decir, de la responsabilidad profesional. Respecto de ella vamos a analizar rápidamente qué es la responsabilidad profesional, qué obligaciones genéricamente han surgido para el profesional. En una segunda parte vamos a hablar del aseguramiento de esa responsabilidad profesional. En una primera parte de esa segunda parte de la responsabilidad profesional, contractual y extracontractual, y por último de algo en que necesariamente hablar, que es las modalidades temporales de los contratos de seguro de responsabilidad profesional. ¿Qué es la responsabilidad profesional? Para comenzar, la responsabilidad profesional es aquella en que pueden incurrir los profesionales por virtud o con ocasión de su actividad profesional.
Esto es evidente, pero es importante indicarlo porque muchas veces existen, por supuesto, alguna confusión entre la responsabilidad civil y la responsabilidad profesional, y muchos de nosotros hemos oído la pregunta de cuándo se incurre en una o en la otra. En responsabilidad profesional, primero que todo, no puede incurrir alguien que no sea profesional. Ahora, ¿quién es profesional? Eso es algo muy discutible y muy debatible. Yo diría que profesional no necesariamente es el que tiene un título profesional. Pienso que nuestro medio profesional debe entenderse como cualquier persona que desarrolla de una manera constante y con un ánimo de lucro una determinada actividad. Sin duda alguna, aquellos que además tienen un título profesional son, por definición, profesionales. Esas personas, esos profesionales, son los que pueden incurrir en responsabilidad profesional. Otras personas no podrían incurrir en responsabilidad profesional. Por otra parte, los profesionales pueden incurrir en otro tipo de responsabilidades. Por supuesto, los profesionales, lo vemos todos los días, incurren en responsabilidad penal, pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria, si por ejemplo son funcionarios públicos, pueden incurrir en responsabilidad fiscal, si son gestores del gasto, pero además pueden incurrir en responsabilidad profesional. ¿Cuándo incurren en responsabilidad profesional? Cuando en virtud de su actividad profesional o con ocasión de ella, le causan un daño a una persona, un daño que debe ser resarcido. En ese momento se configura esa situación, se configura esa obligación. ¿Qué obligación? La de resarcir el daño. Y esa obligación es el producto de esa responsabilidad profesional. Ahora bien, la responsabilidad profesional tiene un gran, digamos, inconveniente para su análisis o una gran riqueza, y es que no hay algo que sea la profesión, sino que hay muchas profesiones, muchísimas, y seguramente cada día aparecen más y seguirán apareciendo, y cada una de esas profesiones tiene sus características, y cada una de esas profesiones tiene sus deberes y sus obligaciones, y también sus derechos y facultades. Entonces, hablar de la responsabilidad profesional como un todo no es tan sencillo. Sin embargo, podemos decir de manera general que esa responsabilidad profesional puede provenir o de un contrato o puede no provenir de un contrato. Es decir, en materia de responsabilidad profesional puede haber responsabilidad profesional contractual, pero también puede haber responsabilidad profesional extracontractual. ¿Contractual cuándo? Cuando hay un contrato de por medio y ese contrato, mejor, una de las obligaciones que surgen de ese contrato se incumple, se incurre en responsabilidad profesional. Por ejemplo, el abogado que incumple el contrato con su cliente, el médico que incumple el contrato con su paciente, la entidad médica que incumple el contrato con sus pacientes. Ahí la entidad médica sería el profesional. Ahí hay una responsabilidad contractual. Pero ese profesional también puede incurrir en responsabilidad extracontractual. No es lo más común, pero puede ocurrir. Imaginemos, por ejemplo, un médico que atiende a una persona inconsciente, o un médico que atiende a la persona que no debería atender y con la cual no tenía ningún acuerdo, o imaginemos al abogado que lleva a cabo el embargo de un bien de una manera errada y de una manera ilegal, de un bien que por supuesto no le pertenece a un cliente suyo sino a un tercero. Ahí incurre en responsabilidad profesional. ¿Por qué? Porque es con ocasión, con motivo, en virtud de su actividad profesional que crea un perjuicio. Pero la víctima de ese perjuicio no es su cocontratante, la víctima de ese perjuicio es un tercero con el cual no tiene ningún contrato. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad profesional de índole extracontractual. Se han aludido varios contratos en nuestro sistema colombiano como marco, digámoslo así, regulatorio de la responsabilidad profesional de carácter contractual. ¿Cuáles son ellos? Son contratos incluidos en nuestro Código Civil: el contrato de mandato, el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales o prestación de servicios y el contrato de arrendamiento para confección de obra material. ¿Cuál es la naturaleza de ese contrato por lo general? Es un contrato de naturaleza consensual, por supuesto puede no serlo, pero puede serlo. Es un contrato oneroso, es un contrato conmutativo. Algunos dicen, yo no lo creo, que es un contrato intuitu personae.
¿Por qué no creo? Porque en mi opinión un verdadero contrato intuitu personae es aquel que se celebra en virtud de las calidades particulares, incluso me atrevería a decir excepcionales de una determinada persona. Por supuesto, si vamos a contratar a un futbolista y él es Messi, el contrato es un contrato intuitu personae. Pero si vamos a contratar a un futbolista y él es un futbolista como hay muchos, es un contrato en donde es importante la persona contratante, pero no es un contrato intuitu personae. En mi opinión, los contratos con los profesionales, en la medida en que hay muchos profesionales, no es un contrato intuitu personae. Y como todos sabemos, eso no es simplemente una discusión académica, eso tiene en nuestro medio unas profundas connotaciones. Una de ellas, si el contrato no es intuitu personae, se puede ceder. Si el contrato es intuitu personae, no se puede ceder. El artículo 2161 del Código Civil permite expresamente ceder el contrato de mandato. Se permite sustituir al mandatario y por ende me reafirmo en que ese contrato no puede ser un intuitu personae. Un contrato intuitu personae. Ahora bien, en materia de culpa, ¿puede el profesional incurrir en responsabilidad objetiva? Sí, dependiendo de si ese es el régimen aplicable. En nuestro sistema, por lo general, la responsabilidad en que se puede incurrir es en responsabilidad subjetiva. Ahora bien, si hay una responsabilidad subjetiva, hay un fundamento de esa responsabilidad subjetiva que es la culpa. ¿Qué culpa? Aquí llegamos a un tema que me parece bien interesante. Si no estamos en materia contractual, necesariamente tenemos que sujetarnos a la tridivisión de culpas que contiene nuestro Código Civil en el artículo 63. Entonces tenemos que hablar de la culpa grave o lata, de la culpa leve y de la culpa levísima. Ahora bien, a ese profesional, ¿hasta qué grado de culpa debería responder? Según el artículo 63, en consonancia con nuestro artículo 1604, ese profesional debería responder como cualquier persona que no sea profesional. No hay ninguna distinción, es decir, dependerá de la utilidad del contrato. Ese profesional debería responder hasta por culpa leve, como cualquier otra persona que esté en un contrato conmutativo en que ambos se benefician. Sin embargo, la doctrina, la jurisprudencia, sin mucho fundamento normativo, han ido creando una responsabilidad del profesional mucho más gravosa para ese profesional. E incluso han llegado a decir que ese profesional no responde hasta la culpa leve, sino hasta la culpa levísima. Para hacerlo, se sustentan en un artículo de nuestro Código Civil, que es el artículo 2155 relativo al mandato, pero ese artículo no dispone ello. Ese artículo lo que dispone es que si el mandato es oneroso, habrá una carga mayor de responsabilidad de ese mandatario, pero jamás llega a decir que se responde hasta la culpa levísima. Recuerden ustedes que responder hasta la culpa levísima implica responder por un grado de responsabilidad supremamente alto. No pienso que el profesional sea una persona de acuerdo con nuestro derecho que deba responder hasta la culpa levísima, sino hasta la culpa leve, sí, sin duda, de una manera, digamos, agravada con el mejor criterio por el juez, pero sin llegar nunca a esa culpa levísima. En un laudo arbitral de hace algún tiempo se consignó esta frase que quise traer respecto a este tema. En consecuencia, el grado de previsibilidad y prudencia del modelo de comportamiento del profesional estará por encima del correspondiente al buen padre de familia, pero el buen profesional no será tampoco el más acucioso, dedicado y diligente de los técnicos y de los científicos, sino el hombre de empresa o el experto medio o ordinario a quien se le aplicará una especial regla de diligencia definida por lo que se conoce con el nombre del ex artis, que es el conjunto de los saberes o técnicas especiales de la profesión. Bueno. Dicho qué es la responsabilidad profesional y la responsabilidad profesional de carácter contractual, habiendo hablado de algunas de sus características, me parece importante tratar de construir
algunas características que debería tener ese contrato con un profesional. Esas características, a mi manera de ver, no están establecidas, por supuesto, ni en nuestra ley, ni en nuestra doctrina, ni de manera completa en nuestra jurisprudencia. Me baso al respecto en la propuesta que al respecto tiene el profesor Philippe Letourneau. Él dice que debe haber ciertas obligaciones ligadas a la lealtad contractual. Por ejemplo, la obligación de cooperación. El profesional, por ejemplo, el abogado, el médico, tiene que cooperar con su contratante. No es solamente una persona que debe hacer lo que le toca. El profesional tiene que hacer más de lo que le toca. Más de lo que le toca, incluso en contra de sus propios intereses. ¿Para qué? Para salvaguardar los intereses de su cocontratante. ¿Cuál es la principal obligación desde este punto de vista del profesional? Ejecutar el contrato y ejecutarlo bien, ejecutarlo cabalmente, ejecutarlo oportunamente. Otra, información, darle información, pero desde el principio, comenzando, por ejemplo, por decirle a su cliente o a su paciente si pueden o no pueden hacer lo que les está pidiendo, si tienen la habilitación, si tienen el conocimiento para hacer lo que les está pidiendo que hagan. Y después, por supuesto, dar toda la información de lo que está sucediendo. Obligación de confidencialidad. Creo que es evidente, ese profesional, si hace bien su trabajo y si el cliente o el paciente confían en él, es una persona que va a recibir muchísima información, información muy delicada. Esa información tiene que ser guardada con total reserva y confidencialidad. Vigilancia. El profesional no se debe, insisto, remitir a hacer lo que le toca. El profesional debe ser activo, vigilante, eficiente. Transparencia. Muy ligada a la obligación de información. Ese profesional debe abrir transparentemente todo lo que está pasando, debe darle la información al cliente, no solo la buena, también la mala. Tal vez el consejo sería no dar la mala en ciertos momentos, por ejemplo en los momentos en que coinciden con el pago de honorarios, pero es importante dar toda la información oportunamente, apenas esa información se tenga. Perseverancia, una virtud que creo que es un poco escasa entre nosotros. El profesional tiene que perseverar, el profesional no puede dejarse apabullar por el primero o por el segundo inconveniente, que los hay muchísimos en nuestro medio. Pensemos nosotros los que trabajamos como abogados, tenemos que perseverar, pasar por encima de todas las dificultades, de todos los inconvenientes, para llevar a cabo la gestión que el cliente, que el paciente o cualquier otra persona, el cocontratante, necesita. La fidelidad debe ejecutarse de una manera fiel. El contrato debe cumplir con todos los actos previstos en su totalidad y con todas sus modalidades. El respeto de los intereses de la contraparte. Debe conocer cuáles son los intereses de la contraparte, debe respetarlos, debe cumplirlos. Debe facilitar la ejecución del contrato. Muchas veces es el propio abogado, es el propio médico, es el propio profesional, ustedes lo habrán visto, el que se encarga de que no se pueda cumplir el contrato. Es el propio profesional el que se encarga de que no pueda terminar el proceso. Es el propio profesional el que hace todo lo contrario de lo que le corresponde para la ejecución del contrato. Y también hay unos deberes morales, y a mí me parece que esto no es solamente literatura. Fuera de esas obligaciones técnicas, jurídicas propiamente dicho, hay unos deberes morales que le corresponden al profesional por ser profesional. Por ejemplo, la lealtad, el respeto, la buena educación, la paciencia, la puntualidad. La puntualidad, pensemos en eso en nuestro medio, la puntualidad, la paciencia, nuevamente. La discreción, la delicadeza, el dominio de sí mismo delante de las reclamaciones excesivas. Pensemos los abogados, dominio de sí mismo delante de las reclamaciones excesivas, importante. La humildad, más importante, la humildad, la búsqueda del bien común. Eficacia. Cuando alguien recurre a los servicios de un profesional, ¿qué quiere? Un resultado.
quiere ese resultado y lo quiere de la mejor manera, lo quiere rápidamente. El profesional debe ser eficaz dentro de lo posible. La obligación de seguridad, una obligación importantísima. El profesional debe tratar por todos los medios de que su cocontratante no sufra ningún daño en virtud del contrato que está ejecutando. Por ejemplo, en virtud de la información precontractual, fíjense que aquí no estamos en el marco de un contrato, sino en información precontractual y por ende extracontractual de información, cualquier vendedor, pero yo me atrevería aquí a decir cualquier persona, debe advertir a su eventual cocontratante de los riesgos y ventajas de la venta, así como de todas las circunstancias que tengan un papel determinante en su decisión de contratar. Llegamos a la segunda parte, el aseguramiento de esa responsabilidad profesional. ¿Qué es lo que se asegura en la responsabilidad profesional? Se ampara la responsabilidad civil o profesional resultante de la prestación deficiente o de la falta de prestación de ese profesional durante un periodo de vigencia de la cobertura de servicios profesionales por parte del asegurado en el desempeño de su profesión amparada. Cualquier incumplimiento por omisión, por negligencia, puede conllevar acciones de responsabilidad civil contra el patrimonio personal de los profesionales. Pero yo diría, y no solo por negligencia, insisto en el tema, incluso porque el doctor Luis Eduardo Clavijo lo trató en la apertura, ¿podría un profesional responder objetivamente? ¿Podría haber una responsabilidad objetiva del profesional? Sin duda alguna. El artículo 1604 del Código Civil, como todos lo sabemos, en su inciso final, permite que las partes modifiquen las reglas de responsabilidad establecidas por esa norma y perfectamente un profesional podría asumir la responsabilidad incluso por causas extrañas, por fuerzas mayores. Podría ese profesional asumir una responsabilidad objetiva. Ahora bien, ¿podría ampararse esa responsabilidad objetiva de ese profesional? A mi manera de ver, la respuesta es muy clara, no cabe duda de que sí, se puede amparar. Una cosa es que no se pueda amparar el dolo o la culpa grave, aunque la culpa grave sabemos que en este tipo de contratos sí, pero el dolo no, porque hay una connotación moral en virtud de la cual no se puede amparar el dolo de una persona, y otra cosa es que sí se puede amparar la responsabilidad objetiva, en donde no hay una connotación moral, sino simplemente se excluye el análisis de culpa para centrarse en el daño y en el riesgo, y por ende, a mi manera de ver, eso es perfectamente amparable, y de hecho, como también todos lo sabemos, en muchos contratos se ampara, por ejemplo, en contratos de transporte, se ampara esa responsabilidad objetiva, y muchos contratos de seguro de transporte, incluso dicen, hace poco leí estudié alguno de unos amigos que aquí están presentes, que lo único que excluían era el rompimiento del nexo causal, por razones obvias, pero amparaba expresamente la responsabilidad objetiva. Aquí vamos a presentar de manera breve un cuadro comparativo entre seguros de responsabilidad civil propiamente tal y el seguro de responsabilidad profesional con base en la forma NMA 2273. En el seguro de responsabilidad común generalmente se excluye el amparo derivado de responsabilidad contractual del asegurado. Por lo general, ¿qué ampara el seguro de responsabilidad civil? La responsabilidad civil extracontractual del asegurado, no la responsabilidad civil contractual, porque la respuesta que siempre se da ahí es, para eso existe otro contrato que se llama contrato de seguro de cumplimiento. En la responsabilidad profesional, no solamente se ampara la responsabilidad profesional extracontractual del profesional, que es la de menos y la excepcional, sino que se ampara sobre todo la responsabilidad contractual del profesional. En el contrato de seguro de responsabilidad común se da en un periodo determinado de tiempo y puede perfectamente haber renovaciones, pero no es usual.
cuando uno analiza en un determinado momento un caso, ve que hay diferentes compañías de seguros involucradas al cabo de los años en materia de responsabilidad civil. Mientras que si se trata de responsabilidad profesional, lo que suele ocurrir en el mercado es que haya una misma compañía de seguros que año tras año sigue amparando esa responsabilidad profesional. ¿Por qué? A mi manera de ver, la respuesta es por la calidad, el tipo de cobertura de esa responsabilidad profesional, porque son cláusulas claims, son pólizas claims made. Pólizas claims made en donde hay un periodo de retroactividad que se va manteniendo al cabo de los años. En la responsabilidad civil se excluye la responsabilidad profesional del asegurado, lógicamente. En una póliza de responsabilidad civil bien hecha se excluye la responsabilidad profesional, porque es una responsabilidad distinta. Mientras que en las pólizas de responsabilidad profesional se amparan los hechos profesionales que siempre y cuando, si es el caso, esos profesionales estén autorizados por la ley para ejercer su labor profesional. En los seguros de responsabilidad civil generalmente se ampara la culpa grave del asegurado. Generalmente, por supuesto, también se puede excluir. Mientras que en los seguros de responsabilidad profesional, por lo menos los que tuve oportunidad de revisar, por lo general se excluye la culpa grave del asegurado. Los seguros de responsabilidad civil suelen ser por ocurrencia. Por supuesto, también puede haber seguros de responsabilidad civil claims-made. De hecho, para eso nacieron las pólizas claims-made, pero suele haber seguros de responsabilidad civil por ocurrencia. Los seguros de responsabilidad profesional son claims-made, por lo general. En los seguros de responsabilidad civil no es común el beneficio de gastos judiciales. En los seguros de responsabilidad profesional se amparan gastos judiciales hasta cierto monto por vigencia. Se ampara cualquier tipo de responsabilidad civil en los pólizas de seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, responsabilidad civil directa o responsabilidad civil indirecta, las que hablaba el doctor Solarte. En los seguros de responsabilidad profesional no se ampara la responsabilidad profesional de directores y administradores de la sociedad asegurada por existir un seguro más preciso para el efecto, que es el seguro de D&O, como todos sabemos. En el seguro de responsabilidad civil, las garantías exigidas por la póliza existen, pero son generales y genéricas. En el seguro de responsabilidad profesional hay un fuerte desarrollo en las obligaciones de garantía y son muy precisas dependiendo, por supuesto, de cada uno de los casos concretos. En los seguros de responsabilidad civil, el siniestro tiende a cubrirse completamente con la suma asegurada, por supuesto, hasta el límite del valor asegurado, pero existe una cobertura, llamémoslo así, global, mientras que en el seguro de responsabilidad profesional tiende a pactarse eventos y sublímites asegurados durante la vigencia. En los seguros de responsabilidad civil, por lo general, se ampara la actividad peligrosa del asegurado. En los seguros de responsabilidad profesional, por lo general, no se ampara la obligación de seguridad y obligaciones de resultado del asegurado. En los seguros de responsabilidad civil se ampara el daño emergente, se incluyen cláusulas de amparo por lucro cesante, perjuicio moral y daño a la vida en relación. En los seguros de responsabilidad profesional se ampara el daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios morales y daño a la vida en relación. Adicionalmente, se tiende a pactar el resarcimiento del daño por pérdida de oportunidad. Aquí me quiero referir, a pesar de lo corto del tiempo, a un tema que es bien interesante y es el de la acción directa y la necesidad o no de que el asegurado participe en el proceso en que se pretende la indemnización por parte de la aseguradora. El artículo 1133 del Código de Comercio al respecto dispone: en el seguro de responsabilidad civil, los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077, la víctima, en ejercicio de la acción directa, podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador. Podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador. Entonces uno se pregunta, ¿eso significa que así como puede hacerlo, puede no hacerlo y entonces podría demandar únicamente a la aseguradora? ¿O lo que la norma quiso fue simplemente decir:
usted lo debe hacer, pero le estoy dando con esta norma la facultad de hacerlo. Es importante al respecto tener en cuenta el nuevo artículo 61 del Código General del Proceso. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o por disposición legal haya resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todos o dirigirse contra todos. A mi manera de ver, por ello, sí existe un litisconsorcio necesario y es necesario por ello que el asegurado participe en todos los procesos de responsabilidad civil o profesional en que se pretende la indemnización, cosa que me parece a mí les conviene profundamente a las compañías de seguros, pues las compañías de seguros, como yo lo veo, necesitan la presencia de ese asegurado en el proceso por muchas razones y necesitan que el asegurado plantee con su abogado sus defensas y que cuente su cuento y establezca sus excepciones. Me parece peligroso que ese asegurado no vaya. Entonces, creo que existen argumentos sólidos desde el punto de vista jurídico para manifestar, aquí existe un litisconsorcio necesario de acuerdo con el artículo 61 del Código General del Proceso. No obstante, como sabemos, hay posiciones encontradas al respecto. Una posición, me parece, es manifestada por varias personas, yo traigo a colación simplemente al doctor Hernán Fabio López Blanco, que manifiesta que no, que el asegurado no debe necesariamente ir al proceso, que ese asegurado podría no estar en el proceso, pero que en el proceso se dirime si hay o no una responsabilidad de ese asegurado. Hay otras posiciones, que es lo que llamo aquí tesis 2, que ha sido manifestada en varias ocasiones por el profesor Carlos Ignacio Jaramillo, en el sentido de que necesariamente ese asegurado debe participar en el proceso, debe ser parte del proceso y concurro plenamente con esa posición. ¿Por qué? Porque hay un litisconsorcio necesario en los términos establecidos en el Código General del Proceso. Pero imaginémonos que no hubiera ese litisconsorcio necesario porque eso admite un debate que el tiempo no permite dar. Yo quiero aquí hacer una propuesta conservadora y una sugerencia muy respetuosa para las compañías de seguros. Y es que para evitar esa discusión sobre si existe o no un litisconsorcio necesario, y por supuesto partiendo de un supuesto que espero sea cierto, y es que la compañía de seguros quiere que el asegurado esté en el proceso, se incluya en los contratos de seguro una estipulación que obligue al asegurado a participar en el proceso y unas consecuencias por no hacerlo. Esa estipulación sería válida o reprochable, o desde algún punto de vista, a mi manera de ver, es perfectamente válida. ¿Por qué? Porque en esa segunda visión que aquí he llamado propuesta conservadora, ese asegurado no sería un litisconsorte necesario, pero sí sería, sin duda alguna, un litisconsorte cuasi necesario, con base en el artículo 62 del Código General del Proceso. Y en aras del tiempo, hablemos del tiempo. Hablemos de cuándo se configura el siniestro en el seguro de responsabilidad profesional. Para el efecto, tenemos nuestro artículo 1131. ¿Cuándo se configura ese siniestro? Cuando ocurre ese hecho dañoso. A partir de allí, la víctima de ese hecho dañoso puede reclamarle judicial o extrajudicialmente a aquella persona que le causó ese daño, que para nosotros se llama el asegurado. Y a partir de que se produce esa reclamación al asegurado, ese asegurado se puede dirigir contra nosotros. En Colombia, por regla general, en cualquier tipo de contrato de seguro, se amparan los riesgos que se realizan o actualizan y se convierten en siniestros dentro de una vigencia. En esos casos, el seguro sigue el sistema de ocurrencia, que implica que el riesgo solo está amparado si se actualiza y, por tanto, se convierte en siniestro dentro de la vigencia del contrato de seguro. Por otra parte, existen en el mundo y, por supuesto, en Colombia, contratos de responsabilidad civil que siguen el sistema Claims Made. Aquí me va algo de un cuadro hecho en el magnífico libro del profesor Juan Manuel de Granados para explicar cómo funcionan las pólizas Claims Made. Hay un periodo de retroactividad que está pactado en el contrato de seguro, hay una vigencia de la póliza que es precisamente la que corresponde con el tiempo en que se presenta la reclamación y puede haber un periodo adicional para hechos notificados o para notificaciones. Desde ese punto de vista, habría diferentes tipos de seguro por la modalidad Claims Made. El Claims Made puro
no tiene un periodo de retroactividad. Tanto el hecho generador como la reclamación deben presentarse dentro del periodo de protección de la póliza. Esta modalidad de seguro está proscrita en Colombia. Claimant con periodo de retroactividad. La reclamación debe presentarse dentro de la vigencia de la póliza, pero el hecho dañoso puede ocurrir dentro del periodo de retroactividad. Claimant más notificación durante el periodo de vigencia. No solo la reclamación debe presentarse dentro del periodo de la vigencia de la póliza, sino que también dentro de este tiempo debe surtirse la notificación de dicha reclamación a la aseguradora por parte del asegurado. Y Claimant con cobertura especial hacia el futuro para hechos notificados. Las reclamaciones pueden tener lugar en un periodo adicional posterior a la vigencia de la póliza, que es lo que se llaman las pólizas Claimant con Sunset. Reflexión final. Necesitamos tener mayor claridad sobre la responsabilidad profesional. No es posible pretender, seguir pensando, y parece peligroso, que se exija una extraordinaria pericia, prudencia y diligencia a personas que no tienen por qué tener una extraordinaria pericia, prudencia y diligencia, porque simplemente son profesionales, nada más. Son personas que saben hacer un oficio, un trabajo, nada más. Posiblemente deban responder de una manera más gravosa que una persona que no tenga esos conocimientos, pero sin que eso se convierta en una excesiva rigurosidad, y me parece peligroso dejarle en cada una de las ocasiones al criterio del juez o del árbitro esas consideraciones. Mis conclusiones. La responsabilidad profesional es una institución que nace más por razones comerciales que por su real diferencia con la responsabilidad civil común. La responsabilidad profesional es polifacética. Dependen de cada profesión las obligaciones que pesan sobre el profesional. La profesionalidad se puede ver desde la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Las cláusulas Claimant y otras figuras respecto de la ocurrencia del siniestro tienen su lugar ideal en las pólizas que amparan la responsabilidad profesional. Muchas gracias.